La verdad es que nosotros como iglesia estamos en un camino de formación y es difícil decir cuándo termina ese camino de formación en una iglesia, porque en el mismo contraste y en la experiencia que uno ya tiene, por ejemplo, en nuestra iglesia somos tres congregaciones: San Carlos, La Fuente y la Primera Iglesia, y ninguna de las tres tiene la misma cantidad de años eh, funcionando, digamos, con sus puertas abiertas. Unas han cerrado por un tiempo, otras nunca han cerrado. Una siempre ha sido iglesia, por ejemplo la primera. San Carlos tiene muchos años y nunca ha sido iglesia, siempre ha sido una avanzada. Nunca ha podido formar un consistorio, tener un pastor. Esperamos que eso pronto se logre, Dios mediante. La Fuente, en algún momento la segunda iglesia presbiteriana de Chillán, fue por muchos años iglesia. Y si usted analiza los datos históricos de La Fuente y busca incluso hasta los diarios, usted va a ver cómo era conocida la capilla de La Fuente, donde aquí había todo tierra, ¿cierto? Está esta capilla acá, muy pocas casas, y lleno de gente los domingos. Años gloriosos para esta iglesia, donde se predicaba del Señor, pero también por otro lado, si usted habla con los hermanos más antiguos, le van a confirmar que había mucha obra social. Y si usted comienza a hablar con vecinos del sector, ellos le van a decir: yo cuando era niño venía a tomar desayuno los domingos a la iglesia. Estamos hablando de tiempos donde había una necesidad social tremenda, donde la economía, no digamos que estamos en la mejor, pero mucho mejor que lo que estaba en esos años, ¿cierto? Eh, Hoy en día es común que todos nosotros tengamos zapatos, por ejemplo. En esos años no era común. Y los niños venían a la capilla de La Fuente a tomar desayuno el domingo. Y eso debe hacernos reflexionar en cómo nosotros estamos siendo iglesia el día de hoy y sobre qué fundamento estamos construyendo la iglesia. Muchas veces las iglesias se arman en programas. Vamos a hacer un programa proyectando cómo vamos a hacer iglesia de aquí al 2030. Y si bien no es malo, es parte del quehacer de la iglesia, ese no es el fundamento. Nosotros no descansamos en un programa para hacer iglesia, no descansamos en la sabiduría de un consistorio, no descansamos en la sabiduría de un pastor ni de los diáconos. Nosotros descansamos en la roca que es Jesucristo. La semana pasada el Señor nos desafiaba, mediante el presbítero Danilo, a que debíamos vivir vidas para Cristo en todo lo que hiciéramos. Y nos animaba a levantarnos el domingo con muy buenas ganas para mostrar a Cristo en todo lo que hacíamos. El sermón anterior yo les hablaba de que en Cristo está escondida toda la sabiduría, ¿cierto? Que en Colosenses ahí se revelaba que si queríamos las riquezas del cielo, la sabiduría del cielo, estaba todo escondido en Cristo. Esa es nuestra meta en nuestra vida. Entonces la pregunta de hoy es sobre qué diseño estamos construyendo nuestra iglesia. Y si usted puso atención al texto que nosotros acabamos de leer, se mencionó todo el rato la sabiduría. Pero lo curioso es que desde el versículo 22 hasta los versículos del 9, la sabiduría se personifica. Si usted se fija, desde el versículo 22, la sabiduría empieza a hablar por ella misma. Dice: yo estaba con el Señor me poseyó al principio de su camino. Antes de sus obras de tiempos pasados, desde la eternidad fui establecida. Y la sabiduría empieza a hablarnos a nosotros de que ella estuvo en el principio de la creación. El sermón de hoy no es un manual de cómo poder ser mejores personas, mejores cristianos de forma moral. El sermón de hoy nos quiere desafiar como iglesia y en lo personal a que podamos poner nuestro fundamento en Jesucristo como el dador de la sabiduría y el único que puede hacer que nuestra iglesia se levante, el único que puede hacer que nuestras vidas se levanten de la mano del Señor. No existe método ninguno que pueda escribir un pastor o un consistorio que reemplace a tener la sabiduría de Cristo en nuestras vidas. La sabiduría, como veremos hoy, tiene rostro, tiene un nombre
y nos ha preparado, como decía en el capítulo 9, un banquete donde nos invita a participar de su mesa. Si nosotros queremos ver que esta iglesia florezca, entonces debemos entender los 3 puntos que veremos hoy día en nuestro sermón. Que la obra de Dios se manifiesta, esa sabiduría de Dios se manifiesta en la esfera pública en nuestras vidas. Se refleja a los demás la pueden ver. También se manifiesta en el diseño cósmico del Señor, en todo lo que Él ha creado, y nosotros somos parte de esa creación. Y la gloria de Dios, la sabiduría de Dios está manifestada en nosotros. Y también veremos, como ya les decía, el tercer punto, cómo Dios nos invita y se manifiesta en ese banquete que Él tiene preparado para quienes son sus hijos. Como leía la hermana Tabita del versículo 1 al 4, dice, ¿no clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia? Y quiero que por favor ponga atención, si usted tiene su Biblia abierta, en los detalles que hay ahí, porque la sociedad de hoy en día quizás no nos permite comprender el contexto de cómo se estaba hablando este texto. Dice, en la cima de las alturas, junto al camino, donde se cruzan las sendas, se detiene junto a las puertas, a la entrada de la ciudad, en el umbral de las puertas, y da voces. Y la sabiduría llama a los hombres, ¿cierto? Eso es lo que está hablando ahí. ¿Qué tiene de curioso todo lo que nombra? Es que la sabiduría en ningún caso está escondida. Porque donde más había gente en estos tiempos era junto a las puertas. Hoy en día nosotros decimos, vamos al centro de la ciudad, vamos a la plaza. La fiesta de la longaniza la están haciendo en la plaza. O si usted va al centro, se junta con alguien, hasta la semana pasada decíamos, juntémonos en la pileta del mall. Ya no está la pileta del mall, la sacaron. Así que no tenemos cómo juntarnos. Entonces, ahí hay mucha gente circula por ahí, ¿cierto? En el centro de nuestra cultura, en el centro, allí en la plaza, cerca de la plaza, ahí está el centro. Pero en el contexto de Proverbios, debemos recordar que todo lo que era público, lo que se hacía ahí, la sabiduría, los juicios que hacían los ancianos, ¿cierto? Los profetas, cuando querían hablar, todo lo hacían a las puertas de la ciudad. En los umbrales de la puerta llegaba un profeta y profetizaba al pueblo. Cuando alguien era juzgado, como decía, los ancianos lo llevaban a las puertas de la ciudad y juzgaban allí en ese lugar. Las carreteras en ese tiempo eran muy transitadas, mucha gente circulaba. Entonces vemos que la sabiduría no está escondida. La sabiduría en el pasaje busca ser visible, se da a conocer a los hombres, llama a los hombres a que vengan a ella. Y el error que hemos cometido nosotros los cristianos, entendiendo, como veremos al final, que esa sabiduría es Jesucristo mismo, es haber encerrado a Dios dentro de los templos. El grave problema que la cristiandad en todo el mundo ha cometido es encerrar a Dios en templos. Tú eres cristiano, yo soy cristiano, hablémonos de Cristo entre nosotros. Y hemos dejado de dar luz, hemos dejado de llamar a otros a la sabiduría de Cristo. En estos tiempos los cristianos no están en la esfera pública. Y si nosotros analizamos uno de los grandes sucesos de la Reforma Protestante fue unos años después, con el movimiento neocalvinista, ¿cierto? Abraham Kuyper, Herman Bavinck, que son reformados, que comprendieron que el cristianismo no se vive solo dentro de la iglesia, no se vive solo dentro de tu casa, se vive en cada esfera de lo que tú haces, en la educación, en el gobierno, en tu familia, en la iglesia y en el arte. Dios gobierna sobre todo. Y el pasaje mismo nos dice que la sabiduría, Cristo, se gloriaba en la creación del Señor, en todo lo que Dios hacía, que Él hacía junto con el Señor. Y el cristianismo hoy en día ha perdido esas esferas. El cristianismo ya no está en la educación y se ve mal visto que esté en la educación entregando valores cristianos. Menos está en el arte, o sea,
un hermano llega a decir yo soy pintor. No, que te vaya bien. Cuando el cristianismo tuvo grandes artistas, uno de ellos, el luterano Juan Sebastián Bach, compositor de mucha música litúrgica, que hoy en día se toca como música clásica, ¿cierto? Y que con sus dones y con sus talentos glorificaban a Dios públicamente en todas las esferas. Herman Babbing, Kuyper, Abraham Kuyper, fue primer ministro de Holanda. Mientras hacía teología, mientras tenía su otra carrera, mientras estudiaba, mientras era profesor de un seminario, él era primer ministro de su nación. Y paralelamente era pastor y escribía teología. Y él explica cómo el cristianismo debe abarcar todas las áreas de nuestra vida, de nuestra sociedad. Y tristemente los cristianos seguimos encerrándonos en cuatro paredes. Quizás pocos vecinos de nosotros saben que nosotros somos cristianos. Quizás pocos colegas de nosotros saben que nosotros somos cristianos. Quizás pocos compañeros de nosotros donde estudiamos saben que somos cristianos. Y el mensaje de hoy nos llama a hacer visible a Jesucristo, esa sabiduría escondida. Que la hagamos pública y llamemos a las personas a venir a Él al arrepentimiento. La sabiduría no la podemos esconder como lo hacen los monjes en un monasterio, aunque en su momento Dios los usó para preservar la cultura cristiana y las mismas escrituras. Tampoco en un templo. La sabiduría de Dios grita públicamente y debe estar allí en el mercado, en las universidades, en los hospitales, en los tribunales. Debe manifestarse alrededor de nosotros y por medio de nosotros. Abraham Kuyper decía, no hay un solo centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, quien es soberano sobre todo, no clame mío. Jesucristo reclama todo para Él. Es por eso que cuando se cumpla su regreso, todas las cosas serán hechas nuevas. A veces nosotros somos muy egoístas para pensar la nueva creación. Porque al final nos sirve ser salvos nosotros, ¿cierto? Somos salvos, de lo que pase después, no me importa porque ya fui salvo, estoy al otro lado del portón. Pero Cristo viene a reclamar toda su creación para Él. Viene a buscar a su iglesia como parte de su reino, pero todo lo que está en el cosmos es su reino. Él es Señor de todo. Es por eso que debemos analizar si queremos seguir siendo un búnker evangélico. Si queremos que nuestros hogares sigan siendo búnkers evangélicos. O vamos a copiar, como vimos en la serie de Hechos, a la iglesia primitiva, que abría las puertas de su casa para que otros conocieran de Cristo. Jesucristo es ese arquitecto cósmico. Aquí es importante ver cómo este capítulo nos habla de Jesucristo al principio. Nos lleva al Génesis y hablando como sabiduría dice, yo estaba allí, yo estaba en la creación, yo estaba en el Génesis. Cuando el Padre hacía, yo estaba ahí, yo me gozaba de su creación. Dice textualmente, me regocijaba en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. La sabiduría no es simplemente saber qué hacer. La sabiduría es vivir a favor del mandato que Dios nos ha dado en esta tierra. Y es cumplir la misión del Señor de anunciar el Evangelio a toda criatura. No se trata simplemente de llevar vidas moralmente correctas como buenas personas que sirven a esta sociedad. Se trata de ser luz y sal donde quiera que vayamos. Cristo estaba desde el principio. Él es la sabiduría. Hace 2 sermones conectábamos a Cristo con Colosenses. Hoy en día
Proverbios lo está conectando con Génesis. Y el apóstol Juan, recordemos que dice Juan 1:1, en el principio existía el verbo, esa palabra puede ser el logos, la palabra, el verbo, la razón, la sabiduría, y todas las cosas, en el versículo 13 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de él. En Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, todo ha sido creado por medio de él y para él. Y en 1 Corintios 1:24 dice, o Pablo llama a Cristo el poder de Dios y la sabiduría de Dios. No podemos ver mejor conexión que esa, a Pablo explicando cómo Cristo es la sabiduría. Y podemos entender este pasaje de Proverbios. Si nosotros decimos ser cristianos, fieles, entonces nosotros debemos manifestar en nuestra vida sabiduría de Cristo. Vivir vidas sabias. Los jóvenes deben vivir vidas sabias, prudentes. Los matrimonios, vidas sanas y prudentes que tomen decisiones correctas. Los padres hacia sus hijos. Mostrar que el Señor ha puesto sabiduría en nosotros. Eso dará esperanza al mundo que está afuera. Nosotros no somos como los Amish que nos acaparamos dentro del templo para juntarnos aquí a que caiga un meteorito y se acabe el mundo. Y estando dentro del templo no nos va a pasar nada, ¿cierto? Como una secta así súper rara. Aquí nos parapetamos hasta que Cristo venga y no conversamos con nadie más, no nos bañamos nunca más, no nos cambiamos de ropa nunca más, hasta que Cristo venga. No hablamos con nadie más. Es todo lo contrario. La sabiduría de Dios siempre va a proclamar estar en lugares públicos. Cristo siempre debe ser proclamado públicamente. Y queramos o no, nos guste el método o no, ahí los hermanos pentecostales tienen una gran ventaja sobre nosotros. No han perdido el anhelo de predicar a Cristo en las calles, en las cárceles, en los hospitales. Y es algo que como reformados debemos analizar. La iglesia reformada siempre debe estar reformándose. Siempre debemos estar mirándonos a nosotros mismos a la luz de la Escritura. Y debemos preguntarnos qué nos falta para que la sabiduría que es Jesucristo sea visible a los demás. Porque en el texto final, la sabiduría nos está invitando a su banquete. Y dice claramente en Proverbios 9, en los últimos versículos, al falto de entendimiento, les dice, vengan, coman de mi pan, beban de mi vino que he mezclado, abandonen la necedad y vivirán y anden por el camino del entendimiento. ¿Le puede sonar a usted parecido a la Santa Cena eso, no? La sabiduría invitándolo a la mesa, al pan, al vino. En esos tiempos, el vino era arreglado. La persona compraba vino y lo mejoraba, le echaba especies, batía la botellita y la dejaba guardado varios días ahí. Entonces, cuando él tenía invitados de honor, sacaba ese vino mejorado, ¿cierto? Él le mejoraba el sabor al vino. Había preparado algo especial para su invitado. Y curiosamente aquí, la sabiduría invita a los faltos de entendimiento a venir a su mesa, a comer de su pan, y dice claramente a su vino mezclado. Es decir, te espera como un invitado especial, te está llamando, te está esperando, y ha preparado algo especialmente para ti. El texto dice que la sabiduría edifica su casa en las 7 columnas. Para los hebreos el 7 siempre es un símbolo de perfección. Hay perfección en eso. Prepara un banquete y aparte envían mensajeros a invitar a los quebrantados a venir a la sabiduría. Es necesario entender que cuando venimos a Cristo es toda nuestra seguridad. Y en este su pueblo, su iglesia,
Es donde está nuestro refugio. No para encerrarnos, sino para hablarle a otros de que necesitan a Cristo. Para decirle a otros que hay vino mezclado, que hay pan preparado para sentarse a la mesa del Rey, que un día va a volver y va a venir por su iglesia, por ese Rey que hará todas las cosas nuevas. Pero en ese intertanto, nosotros somos mensajeros. Nosotros debemos cumplir la tarea misional de pararnos frente a esta cultura y proclamar al arquitecto del universo que ha preparado la mesa para nosotros. De recuperar como cristianos las esferas que hemos perdido. ¿Hace cuánto tú no invitas a alguien a la iglesia? ¿Hace cuánto no compartes de Cristo con alguien? Me gusta repetir este análisis, pero si cada uno de nosotros discipulara a una persona al año, a una al año, imagínense cómo estaríamos en 5 años. A una. Y generalmente una viene con la familia. A una. Y Cristo no está invitando a tremendos sabios ni a grandes hombres y mujeres. Porque los que se creen sabios generalmente terminan fracasando. Cristo está invitando a los simples a venir a su mesa. Está invitando a los simples de este mundo a cumplir su misión. Está invitando a los simples de este mundo a compartir el Evangelio. Uno necesita ser teólogo para predicar de Cristo. No necesitas ir al seminario, aunque si lo haces muy bien. Tú necesitas hablar de Jesucristo con lo que Dios te ha dado. Porque es Dios el que se va a gloriar en tu vida. Cuando Jesucristo en Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Es esa invitación a su mesa, a comer de su pan, a probar de ese vino especial que Él ha preparado a la espera de que nosotros lleguemos. La invitación sigue abierta, esta invitación de Proverbios para nosotros. Pero el banquete no es gratis. Porque tristemente cuando hablamos de que la salvación es gratis, algunos la desvaloran. Sí, es gratis para nosotros, pero la salvación tuvo el precio más alto de todos. Fue el Hijo de Dios muriendo en la cruz. La sabiduría misma, clavada en una cruz por los hombres. Este banquete tiene un precio. Para que la sabiduría se nos sirviera en pan y en vino, fue necesario que el Verbo, la sabiduría de Dios, fuera encarnada, y fuera triturada allí en la cruz del Calvario. Para darnos refugio en su casa, en ese hogar de las 7 columnas, Cristo tuvo que ser colgado en un madero. En la cruz, la sabiduría de Dios padeció la locura de los hombres. Fue masacrado por un mundo romano y mostró también la debilidad de un mundo religioso judío que no supo reconocer a su Salvador. Sin embargo, en esa aparente derrota de Cristo en la cruz, la sabiduría estaba pagando nuestra deuda, estaba derrotando la muerte y garantizando la restauración final de todas las cosas. Y como iglesia no debemos avanzar más con arrogancia, porque la iglesia en los años últimos ha mirado con arrogancia hacia su exterior. Nos creemos seres moralmente superiores a la gente que anda fuera en pecado. Yo no hago esto. Yo soy un hijo de Dios, soy más santo que estos. Pero recordemos que cuando fuimos traídos como mendigos. Fuimos llamados por el Señor a comer de su pan a su mesa. Y ahora nos está invitando a ese banquete celestial. Pero mientras tanto, nuestra avanzada debe procurar vivir en sabiduría del Señor. Tomar buenas decisiones, vivir vidas cristianas que reflejen a Cristo.
Vidas que glorifiquen al Señor donde quiera que nosotros vayamos. Le quiero dejar el desafío. Discipulemos una persona en el año. Una como familia quizás. Prepare, discipule, invite a la iglesia. Cumpla la misión del Señor y vamos a ver cómo el Señor se va a manifestar maravillosamente en nuestro medio. Los invito a tener un tiempo de oración.